el título representativo de mercaderías como un instrumento para promover y desarrollar el crédito entre particulares. Para que exista crédito, debe existir seguridad y certeza en el negocio económico jurídico que supone diferir en el tiempo el cumplimiento de las obligaciones. Cuando existen procesos inflacionarios, la desvalorización monetaria erosiona la contraprestación que se difiere en el tiempo. La ley 23.928 prohibió las cláusulas de estabilización en su artículo 7 y 10. De esta manera, los particulares quedan limitados a paliar los efectos del proceso inflacionario utilizando solamente la tasa de interés. De tal forma, los negocios jurídicos económicos pasan a ser aleatorios, reduciendo el crédito entre particulares a mínimos insignificantes. El nuevo Código Civil y Comercial ha introducido el título valor representativo de mercaderías en su artículo 1828, con amplias facultades de creación establecidas en el artículo 1820, de forma tal que se dota a los particulares de un instrumento útil para dejar de lado el área de adivinar la inflación futura y retornar a criterios objetivos en la concesión del crédito. Así, a la inflación se la neutraliza con un instrumento que representa mercaderías y se utiliza la tasa de interés en su función más clásica, que es la de determinar la renta por el uso del capital. El concepto de título representativo de mercaderías. La primer pauta a los fines de definir el concepto de mercadería lo brinda el artículo 1815 del Código Civil, que señala que los bienes o cosas muebles registrables no comprenden los títulos valores. Mercadería, entonces, es todo género vendible, toda cosa mueble que se hace objeto de trato o venta, excluido, naturalmente, los muebles registrables. A partir de esta base, el objeto del título es sumamente amplio, a diferencia de las letras de cambio, de los pagarés, de los cheques, de las facturas de crédito, donde el objeto se reduce solo a una suma de dinero. De modo meramente ejemplificativo, este título, al representar mercaderías, el objeto puede ser aceites, aceitunas, agroquímicos, arroz, avena, azúcar, frutas y verduras frescas y deshidratadas, conservas, cueros, envases, girasol, jugos, lácteos, latas, maíz, maní, miel, mosto, pescado, poroto, pulpa de fruta, quesos, sal, soja, té, trigos, vinos, yerba mate, metales, combustibles, ganado, ovino, caprino, bovino, madera, cemento, insumos de la construcción, etcétera, etcétera. Es evidente, entonces, la importancia que puede adquirir este título para la economía de la República Argentina en general y para las economías regionales en particular. En este sentido, el artículo 1815 del Código Civil y Comercial establece como concepto los títulos valores, señalando que serán aquellos que incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo. En el caso del título representativo de mercaderías,
contemplado en el artículo 1828 del Código Civil y Comercial, se atribuyen al portador legítimo del mismo, en primer lugar, el derecho a la entrega de la cosa. En segundo término, su posesión. Y en tercer lugar, el poder de disponer la cosa mediante la transferencia del título. Amplitud y posibilidades de este título. Conforme la ubicación de los títulos valores representativos de mercadería establecidos en la sección primera de las disposiciones generales del capítulo sexto del Código Civil y Comercial, le son aplicables las normas contenidas en tal sección, disposiciones generales. A su vez, podrá adoptar cualquiera de las modalidades contempladas en la sección segunda de los títulos valores cartulares, cumpliendo con los requisitos específicamente contemplados para esta especie, de los artículos 1830 a 1836 del Código Civil, y ser librado al portador, conforme al artículo 1837, o a la orden, artículos 1838 a 1846. Podrá ser nominativo endosable, artículos 1847 y 1848. Podrá ser también nominativo no endosable o no a la orden, artículos 1849 y 1838, segunda parte. Finalmente, podrá adoptar la modalidad contemplada en la sección tercera de los títulos valores no cartulares, cumpliendo con los requisitos específicamente contemplados para esta especie, artículos 1850 y 1851 del Código Civil y Comercial. En el caso del título valor al portador, se encuentra legitimado quien detenta la posesión material del título. En cuanto a los títulos emitidos a la orden, son aquellos creados a favor de una persona determinada, sin que se requiera ninguna indicación especial, y en este caso, el título valor a la orden se transfiere mediante endoso. Los títulos valores nominativos endosables se emiten en favor de una persona determinada, por lo que se transmiten por endoso. Hasta este punto son similares a los títulos emitidos a la orden. No obstante, en esta particular especie se agrega el requisito de que la transmisión produce efectos respecto al emisor y a los terceros al inscribirse en el respectivo registro, de forma tal que el endosatario que justifica su derecho por una serie ininterrumpida de endoso, para poder ejercer su derecho, tiene que solicitar previamente la inscripción del título. Tal requisito es ineludible al punto tal que si el emisor se niega a inscribir la transmisión, el endosatario debe reclamarla judicialmente. Los títulos valores nominativos no endosables son aquellos emitidos a favor de una persona determinada y cuya transmisión produce efectos respecto al emisor y a los terceros al inscribirse en el respectivo registro. Los títulos valores no a la orden son aquellos en los que el creador del título valor incorpora la cláusula no a la orden o una equivalente, en cuyo caso la transferencia del título valor debe hacerse conforme con las reglas de la cesión de derechos y tiene los efectos propios de dicha cesión. Finalmente, se suma la posibilidad de emitir títulos no cartulares,
operatoria de mayor complejidad, pero que genera horizontes sumamente promisorios en materia crediticia. Más aún cuando se una esta modalidad de título no cartular con el ancla, con la vinculación a materias primas o a mercaderías en general. En conclusión, cuando existe inflación, se afecta la moneda en sus funciones de unidad de cuenta, de patrón de precios, de medio de intercambio y de depósito de valor. Se afecta entonces la seguridad jurídica y económica que es esencial para que exista crédito. Entonces también el crédito pasa a ser una actividad aleatoria, donde la base de los negocios es el juego y la incertidumbre. Los dadores de crédito institucionales, esto es, los bancos, las financieras, las cadenas de negocio, las automotrices, usan instrumentos de diversa complejidad para neutralizar los efectos distorsivos de la inflación. Pero, a diferencia de estos dadores de créditos institucionales, entre los particulares el crédito desaparece o se reduce a mínimos insignificantes, ya que los particulares no tienen los medios para instrumentar complejos sistemas de crédito. Una de las posibles soluciones a los fines de simplificar y hacer accesible la operatoria, donde se difiere en el tiempo el cumplimiento de las obligaciones, es vincular el crédito a un bien, en este caso mercaderías, a los fines de que el dador no corra el riesgo de perder en términos reales y el tomador pueda acceder al mismo conforme pautas objetivas. El título representativo de mercaderías del artículo 1828 permite diseñar créditos donde se preserva el capital al vincularlo a un bien y se puede establecer una rentabilidad razonable en una forma simple, sencilla, que permita a los particulares acceder y dar créditos entre ellos, eliminando los intermediarios que muchas veces encarecen en forma superlativa la operatoria crediticia. Es este un título al que le debemos prestar especial atención en general, pero especialmente mientras estemos sufriendo los efectos devastadores de la inflación.